invitamos a dialogar a Andrés Humano Rodríguez. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigación y también especialista en temas de seguridad. Gracias por estar con nosotros. Andrés, los saludamos con mucho gusto. Hola Pablo, Juan, buenos días, encantado de estar con ustedes y con su auditorio. Gracias, Igualmente, buen día. igualmente, Andrés, pues mira, me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Qué implica en términos de seguridad nacional y sobre todo también de control territorial que un grupo criminal utilice un coche bomba en pleno centro de un municipio? ¿Estamos hablando que esto está escalando de una forma deliberada o un mensaje dirigido al Estado? Pues son tácticas que han utilizado en algunos momentos grupos criminales para buscar conseguir objetivos de estas organizaciones a partir de el uso de la violencia para generar temor o terror, Ujú. ¿no? Esto lo empezamos a ver en su momento en Colombia durante la época de Pablo Escobar con el cártel de Medellín. Y bueno, recientemente grupos criminales en México pues han importado ese tipo de tácticas. Hemos visto en algunos casos, eh, ahora vemos en los coches bomba, pero en algún momento recordemos el ataque con granadas en Morelia, entre otros incidentes, que básicamente pues son grupos criminales que para conseguir algún objetivo de la organización, sea control territorial, sea inhibir la acción de la autoridad, entre otras, pues están tratando pues de presionar, ¿no? A la autoridad o a grupos contrarios mediante este tipo de ataques que pues buscan sembrar terror en la población. Andrés, buenos días. Te saluda Juan Rivas. A mí me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿qué observas respecto al Plan Michoacán, en donde vemos se ha reforzado muchísimo la seguridad, pero no sé si no está siendo suficiente? ¿Cuáles podrían ser, como dicen algunos, las áreas de oportunidad, pues para evitar esto? Yo no sé si solo se estén concentrando todas las fuerzas federales que llegaron en algún punto y están descuidando las fronteras, las rutas que están perfectamente identificadas para el trasiego de drogas y demás. Bueno, el Plan Michoacán es en realidad mucho de lo mismo que ya se venía haciendo, pero en una dosis mayor, ¿no? En realidad hay pocas iniciativas realmente novedosas dentro del Plan Michoacán. Lo que plantea el Plan Michoacán es, a ver, de esto que tenía por acá, esto otro que ya estaba haciendo por allá, vamos a incrementar, ¿no? Incrementa la presencia de miembros de la Guardia Nacional, ciertos programas sociales también aumenta la cantidad, etcétera. Entonces, en realidad es aumentar las dosis de lo que ya se venía haciendo. Y eso pues plantea que efectivamente lo que estás haciendo sirve, Ujú. que simple y sencillamente la dosis no es suficiente. Y eso es complicado porque en realidad pues llevamos varios intentos, ¿no? de pacificar Michoacán desde que en su momento entró el entonces presidente Felipe Calderón con ese primer operativo militar a solicitud del entonces gobernador Lázaro Cárdenas, hasta luego recordemos, ¿no? Esta figura como de vicegobernador o gobernador sustituto que creó Enrique Peña Nieto para el Estado en temas de seguridad. Entonces se han intentado varias cosas en Michoacán, no terminan de funcionar. En realidad muchas giran en torno a lo mismo, presentan ligeras variaciones, pero fundamentalmente es que si mientras sigamos viendo el problema dentro de una narrativa de policías versus ladrones o de malos versus buenos, Ujú. difícilmente vamos a lograr resultados, porque el problema es mucho más complejo. El problema tiene que ver con una captura sistémica del Estado. Y mientras no entremos de fondo e implementemos acciones que vayan al corazón del problema, que es los vínculos, las conexiones que hay entre el Estado, entre las autoridades y los grupos criminales, el que esa frontera entre grupos criminales y Estado sea tan porosa, tan borrosa, que no queda claro en dónde empieza uno, dónde termina el otro, pues mientras no abordemos ese punto en específico, esas interconexiones, esa simbiosis entre los grupos criminales y el Estado, difícilmente vamos a tener mejores resultados en Michoacán.
Andrés, hablas de un tema de generar temor, de generar miedo a través de este tipo de acciones utilizadas por grupos criminales en distintos puntos del país. Pero sabemos que la Fiscalía General de la República en un principio clasificó a este hecho como terrorista, como un acto terrorista, después reclasifica este delito como crimen organizado y bueno, ahí surgen demasiadas dudas porque a todas luces es terrorismo puro lo que vimos, ¿no? La explosión de un vehículo en pleno centro de un municipio. ¿Qué se gana o qué se pierde con esta reclasificación? Sí, bueno, el argumento de la fiscalía eh, tiene que ver con que no lo quiere clasificar como terrorismo, Ujú. porque asumen que para hacer terrorismo debería de perseguir un objetivo religioso o político, ¿no? Es decir, que hubiera una finalidad. Yo cometo un tipo de acto, ¿no? De terrorismo, pero para clasificarlo como terrorismo, la finalidad es a través del temor, a través de sembrar terror, lo que yo quiero es conseguir un fin político o religioso. Y evidentemente, en el caso de este coche bomba en Michoacán, pues no hay una finalidad política o religiosa. No están queriendo imponer alguna religión, no están queriendo tumbar al gobierno, no va por ahí. Sin embargo, pues tiene que ver con cómo clasificamos, porque el tema de delincuencia organizada pues es un paraguas mucho más general, ¿no? Es un paraguas mucho más general que incluye el tema de terrorismo, ¿no? Y en este caso me parece por un tema que tendrá que ver más con la percepción de la población, con la narrativa, Ujú. con cómo pueda también percibirse esto en Estados Unidos. Sabemos que la situación en la relación bilateral es delicada, entonces tiene que ver más con bajarle un poquito los decibales a la conversación pública sobre el incidente, que no se Claro. hable de terrorismo, se hable pues, de problemas de delincuencia organizada que se han normalizado ya mucho en el país, ¿no? Pero si empezamos a hablar de temas de terrorismo, pues eso de alguna manera es entrar a un terreno que no está tan normalizado en la conversación pública y me parece que por ahí viene la decisión de la fiscalía de decir, no, tratémoslo como un tema de delincuencia organizada, que es el paraguas grande, Ujú. y no como el delito específico de terrorismo, que Claro. coincido contigo, evidentemente estamos ante un acto terrorista, ¿no? Porque terrorismo simple y sencillamente tiene que ver con utilizar la violencia para sembrar terror, Ujú. para conseguir un fin, sea político, sea religioso o sea criminal, ¿no? No hay diferencia ahí. Claro. Andrés Humano, Pero bueno, es más un tema de narrativa. no sé si coincides conmigo, estamos en la antesala del Mundial. Justo no puede estar enviando estos mensajes México de que aquí tenemos terroristas y no solo eso, también pienso en que cuando Donald Trump clasificó a todos los grupos criminales como terroristas, se ofendieron, pero le están poniendo todo en bandeja de plata a Trump para que continúe con esta narrativa también. Sí, claro, en el centro también está el tema de las conversaciones bilaterales en materia de seguridad, que si bien ahorita pues la presidenta viene regresando del viaje a Washington, donde pues todo fueron sonrisas y apapachos, ¿no? En este viaje relámpago, Ujú. pues la realidad es que pues ese era un escenario futbolero y la realidad de la relación bilateral es mucho más compleja y mucho más delicada, ¿no? Es decir, el fantasma de una posible intervención unilateral de Estados Unidos en México para Claro. atacar a grupos criminales está ahí. Estamos viendo lo que está aparentemente muy cerca de suceder, aunque no termina de definirse en Venezuela. Entonces la situación es complicada. Y bueno, me parece que de parte del gobierno de México están tratando de mandar la señal de no hablemos de terrorismo, Claro. hablemos de delincuencia organizada, de grupos de narcotráfico, luchas por el territorio, pues que evidentemente también es eso, ¿no? Pero hay una variante específica como las que vimos en muchas ocasiones en Colombia, ¿no? Y ahí sí se llamaba terrorismo, no había problema en llamarle terrorismo. Cuando lo vimos con Pablo Escobar o cuando lo vimos con otras organizaciones criminales colombianas que en su momento llegaron a utilizar
ampliamente ese tipo de tácticas. Doctor Andrés Humano Rodríguez, profesor, investigador y miembro también del Sistema Nacional de Investigación y especialista en temas de seguridad. Agradecemos muchísimo esta charla y que hayamos podido platicar contigo sobre este tema y sobre este terrible hecho que hemos informado desde el día de ayer y bueno, desde el sábado que se dio ahí en Coahuayana, Michoacán. Que tengas un excelente día. Excelente día, un gusto saludarles. Gracias, Gracias, gracias igualmente. Andrés.